continuando con nuestro programa, nos encontramos en nuestra sección cultural tan famosa a cargo de nuestro amigo Alfredo Delgado. Alfredo, bienvenido. Doña Elba, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, pues primera oportunidad para entrevistarte, empezando el año, algo variado. Completamente diferente para el público de este programa, doña Elba. Hay un tema muy interesante después de haber hablado todas estas semanas anteriores en diciembre. El año pasado, que es hace poquito, hablamos sobre los edificios más importantes, que hay muchísimos más, pero hablamos sobre los edificios importantes en México. Hablamos del Castillo de Chapultepec, de Palacio Nacional, del Palacio de Bellas Artes y finalmente en diciembre hablamos de lo que fue el Palacio Negro, el Palacio de Lecumberri, que es ahora el Archivo General de la Nación. Pero hoy hay un tema relacionado con todos estos edificios que es a nivel nacional. Es el tema sobre la creación de las leyes para que ahora sí proteger los bienes patrimoniales, los bienes federales, los bienes a nivel cultural. Estos edificios que son importantes para nosotros, como un Palacio de Bellas Artes, así como un edificio histórico como o arquitectónico o artístico, como lo es las pirámides de San Juan Teotihuacán, por ejemplo. Estos temas que muchos desconocemos que existen, las leyes, han sido creados con esta finalidad desde muchísimo tiempo, doña Elba. Y que aparte de que han sido pues una protección precisamente de esas grandes obras, cada vez se le ponen más detalles que para proteger esos monumentos, ¿no? Que de alguna manera son parte importante de nuestra historia del arte. Definitivamente, doña Elba, porque cuando no existe una ley de proteger este tipo de edificios, lamentablemente los mexicanos a veces no tenemos memoria, y no nada más los mexicanos, muchos ciudadanos en todo el mundo dicen, pasas por una parte y dices, oye, ahí existía una casa que era de la familia fulana tal, y dicen que allí estuvo Benito Juárez, y ya la destruyeron. Cuando un personaje histórico estuvo o está relacionado con un edificio o dentro del edificio, o casa, o lugar, o sitio, pasa a ser de importancia y relevancia, nacional. Es parte de nuestra historia y proteger la historia es lo importante para nosotros. Hay un detalle aquí que tengo, una carta que para 1964 se crea la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios, o sea, la Carta de Venecia, doña Elba. Esto se crea en 1964 con acuerdo a nivel internacional con cada uno de los embajadores de los países de distinta parte del mundo. ¿Qué es lo que significa con la Carta del ICOMOS, la Carta de Venecia? El ICOMOS se crea para proteger desde una pirámide que está en Egipto hasta una pirámide que está en San Juan Teotihuacán, edificios o lugares en Chihuahua, en Baja California, Las Misiones, en el Cañón del Sumidero, en Estados Unidos, algún lugar que exista. Estados Unidos no sé si tenga muchos lugares interesantes, creo que sí los tiene. En Perú, donde están posicionadas estas piezas, estas piedras perfectamente, hay tantos lugares y patrimonio a nivel nacional. Hay una gran diferencia, doña Elba, lo que es la pieza que es a nivel patrimonial nacional, después patrimonio de la humanidad y también el rango de patrimonio estatal. Hay una gran diferencia de estos rangos. Por ejemplo, las pirámides de Egipto son patrimonio de la humanidad. Las pirámides de San Juan Teotihuacán también son patrimonio de la humanidad. Xochimilco se ha declarado, por ejemplo, patrimonio de la humanidad. En este caso hay edificios como nuestro Riviera en la ciudad de aquí de Ensenada, que es patrimonio estatal, que debemos y tenemos la responsabilidad en lo local que nos corresponde de proteger este edificio. Así como en Chihuahua, en Sonora, que ya vienen las culturas tangibles o intangibles como las costumbres, que también son patrimonio.
Entonces aquí es donde entran este tipo de leyes. ¿Cuáles son los tipos de leyes? La Carta Internacional sobre la Conservación de Monumentos y Sitios, que es la Carta de Venecia. En México, que está la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que por cierto se creó cuando el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, crea esta ley, doña Elba, y crea también su reglamento, la Ley General de Bienes Nacionales, que se crea también posteriormente el 20 de mayo con el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. Entonces se han creado todas estas leyes, doña Elba. Sí, por ejemplo, la protección de las leyes ya es cuando monumento se declara, depende el tipo de monumento, la categoría que se le da. Pero ¿quién promueve esa declaratoria? ¿La misma ciudad, los ciudadanos o el mismo gobierno anda buscando? ¿Cómo se maneja? Yo creo que aquí, primero, los ciudadanos debemos de tener la responsabilidad de cuidar. Por ejemplo, si el grupo Tarahumara de Chihuahua quiere buscar la protección de esa reserva, o no nos vamos tan lejos a Chihuahua, aquí los Paipai, Cumiay, Quilihuas, todos ellos tienen que pasar a ser parte de un patrimonio, sus costumbres, patrimonio intangible, y tienen que buscar ellos mismos la manera de proteger. Así como hace años aquí en Ensenada la familia Fernández Bandini, como en el caso de don José Luis Fernández Bandini y José Luis Fernández Ruiz, buscaron la protección del edificio histórico que es el Riviera, o incluso aquí la exaduana marítima de Ensenada, la antigua cárcel, las bodegas de Santo Tomás, es protegerlos. Y los mismos ciudadanos la misma responsabilidad tenemos de proteger pues nuestra herencia. Un ejemplo, doña Elba. Si nos heredan nuestros abuelos una fotografía de nuestros bisabuelos, ¿qué la hacemos? Replicarla, cuidarla, fotocopiarla para darle esta copia a todos los familiares, porque tenemos que proteger nuestra herencia familiar. Entonces protegemos nuestra casa, nuestros lugares, nuestros muebles incluso, ¿no? Entonces yo creo que así como protegemos nuestra propiedad, debemos de proteger nuestra ciudad, nuestra república, nuestro estado, y claro, ayudar a las autoridades a que, bueno, pues es que el gobierno se encarga de crear estas leyes para proteger estos edificios. No, pero yo como ciudadano, ¿cómo ayudo? Voy a coadyuvar al gobierno para proteger un edificio que se declare patrimonio, para ahora sí que protegerlo, ¿no? Y sobre todo que es un proceso de mucha investigación, de comprobación de lo que tú realmente dices que ahí se había hecho, que había pasado, para que se haga un dictamen de precisamente esa declaratoria. Así es, hablando, y usted tocó un tema muy interesante y menciona algo, dictámenes. Cuando hay un dictamen y se busca un dictamen por medio de un edificio que es importante y que es relevante para la historia de nuestra localidad, es buscar por medio de dictámenes que se protejan, que entren en protección de nosotros mismos, del gobierno, de nuestras leyes federales, patrimoniales y de la humanidad, que por humanismo nosotros busquemos la manera de proteger, porque finalmente nuestros hijos, nuestros nietos, nos gustaría que vieran un edificio enterito, ¿no? Y lo interesante de todo, Alfredo, es de que aparte que ya se hace la declaratoria, pues hay precisamente un cuidado y un resguardo por parte del gobierno en cuestión de apoyar al mantener en buenas condiciones lo que es el edificio, ¿no? Exactamente, otro punto, exactamente. Proteger este edificio y ser responsables quienes estén al frente de estos edificios para poderlos cuidar. Porque los ciudadanos, si nos protegemos nuestro patrimonio, nuestra herencia, pues van a llegar otras personas, y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Lo que ha pasado a través de la historia en Egipto, en Mesopotamia, fue saqueado. Un ejemplo, lo que está pasando ahorita en Siria y Alepo, curiosamente, se destruyen edificios que eran patrimonio de la humanidad y los destruyeron. Es un tema más delicado ¿verdad? Entonces, si no protegemos nosotros nuestro patrimonio, nuestra herencia, ¿qué vamos a hacer, doña Elba? Pero pues ahí, ¿cómo los protegían, hijo? Semejantes bombazos y todo. Definitivamente. No, pues ahí que se castiga el que lo hizo. No, realmente, pues es una afectación muy grande en cuanto a la historia
hablando de construcciones, de arte, de edificios, ¿no? Porque en realidad cada comunidad o cada municipio debe de fijar, ¿sabes qué? Aquí, cómo inició nuestra historia aquí en Ensenada, que ya tenemos, obviamente ya pasamos super mega el siglo, ya vamos cruzando los Así es. y un siglo y un cuarto todavía nos pasamos, ¿no? ¿Y qué es lo que precisamente hay? Hay ciudades y municipios o estados que tienen mucha cultura en ese aspecto. Ensenada, estoy viendo que Relativamente nuevo. estado, Ajá, pero es hermoso. Baja no, California. bellísimo, bellísimo. Es hermoso. Hay No nos muchas podemos cosas quejar. interesantes y que checar las pinturas rupestres, las comunidades indígenas. Bueno, hay mucho que ver. Las pinturas rupestres, patrimonio de la humanidad, por ejemplo. Y si nosotros mencionó hace rato que se me pasaba, perdón, doña Elba, aquí entran en el trabajo arqueólogos, investigadores, restauradores, historiadores y sobre todo técnicos en la materia para que protejan nuestro patrimonio. Y que pues mediante estas leyes pues protejan nuestras raíces, porque también es parte de nuestra historia, de nuestras raíces y de nuestra herencia. Doña Elba, es cuanto hasta aquí y finalizo con esta frase célebre que siempre hemos conocido. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo que es así esta frase, si no me equivoqué. Hay que no repetirla. Es una frase de Alfredo Derek. Hay que no repetir la historia. Es cuanto, doña Elba, y muy buenas noches. Muchas gracias, temas tan interesantes como siempre. Felicidades. Continuamos, amigos. Gracias.